legítimo utilizar alusiones políticas cuando un país está pasando por un mal momento? Así lo hizo el ministro de Defensa boliviano al entregar ayuda en el norte de nuestro país. Le contamos en la siguiente nota de Mañaneros qué fue lo que decía en su camiseta. El mar es de Bolivia, es la frase que utilizó Jorge Ledesma en la polera que utilizó esta madrugada cuando entregaba ayuda a los damnificados del norte de nuestro país. Pero, ¿es válido usar el dolor nacional para el propio beneficio de una suerte de campaña política? Ellos llegan con un elemento importante como es el agua, que está, como todos sabemos, restringido, en muchos lugares no hay, pero lamentablemente eso se mezcla con lo que él sabe que va a ser una cobertura mediática de los medios tanto nacionales como internacionales. Quisiera decir de forma clara que la tragedia y el dolor de la catástrofe del norte no se debe utilizar para propósitos políticos de la campaña comunicacional boliviana. El ministro de Defensa de Bolivia llegó a la ciudad de Copiapó para hacer entrega de 30.000 litros de agua embotellada a las víctimas de las lluvias y aluviones de la zona. Sin embargo, el aludido señaló que no venía con ningún afán provocador y que la única intención de su gobierno es ayudar a los afectados. El hecho provocó cierta molestia y se especula que el político lo habría hecho a propósito por la demanda marítima que existe entre ambos países, utilizando una tragedia como la que vive el norte de nuestro país para generar un revuelo político. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Sin lugar a dudas, eso lo va a acompañar, esa ayuda desinteresada lo va a ayudar de una imagen más mediática que tiene que ver con la demanda que Bolivia tiene y que es una suerte de jugarreta diplomática, aprovechando justamente las instrucciones dadas por el presidente boliviano para poder cooperar en la ayuda que hoy día Chile necesita. Ledesma señaló que en estos días en que Chile vive una situación dolorosa, ellos no pueden polemizar con la demanda histórica de su país y que esto es un tema completamente aparte, donde la ayuda y cooperación es el mayor deseo del gobierno boliviano. Según él, y a pesar de lo que claramente expresa su camiseta, no existe provocación alguna y vendría con el mayor de los respetos a ayudar a las familias chilenas. Pero este hecho no nos queda completamente claro. ¿Es simplemente una acción desinteresada o se trata claramente de una jugarreta política? Finalmente le costó el puesto al ministro boliviano, que fue ayer destituido y reemplazado. Pero Seba, básicamente desde que se anunció la ayuda de Bolivia, que era agua, ya comenzaron los resquemores incluso en nuestro país. Claro, hubo unas declaraciones que llamaron mucho la atención el domingo del vicepresidente de Bolivia, de Álvaro García, que es quizás el que es más confrontacional habitualmente con la posición chilena, con nuestro país. Es como juegan como al bueno y al malo con Evo Morales. Evo Morales como que juega un poco al pacificador y el vicepresidente es el que pega un poquito más duro. Ya hablaba eso de que cuando se dijo en un minuto que no se iba a recibir la ayuda, que no fue tan así porque en el fondo se le dijo a todos los países que habían brindado ayuda tranquilo, esperemos un poco, vamos a ver la situación y veamos, y en la medida que necesitemos vamos a pedir ayuda, porque si no resulta... Con todos los países. Con Argentina, con Japón, México. Claro, en un primer momento cuando uno leyó la información, como que yo pensaba que le habían dicho que no a Bolivia porque habían ofrecido agua, que yo encontraba que era así ya como... Ahora hay un punto. ¿Qué dijo Domingo García? Bueno, lo que dijo García es que nosotros no somos mezquinos ni jamás vamos a mezquinarnos con el agua. Entonces ya había una primera señal que a la Cancillería chilena leyó y dijo, ya, a ver, vámonos con cuidado con este tema. Ahora, aquí había un tema de ayuda humanitaria que se necesitaba, que era el agua. Y obviamente en el minuto en que se determinó ese tema había que recibirla. Claro. Si no, no era muy bueno ni tampoco ayudaba mucho a este tema. Pero con mucho resquemor. Había preocupación de que si efectivamente podría ocurrir algo. De hecho, en Vigilantes lo dijimos el lunes, antes de que pasara todo esto. Cuidado con lo que puede ocurrir, que aquí puede haber algún cruce Pero el diplomático. ministro corrió con colores propios porque finalmente llega el agua a nuestro país, el ministro saluda, pero dice que hacía mucho frío y hacía tanto frío que se puso la única chamarrita que tenía, que era esta chamarrita con esta leyenda política. Hay un elemento que es clave. En las primeras actividades él llega de madrugada y en las primeras actividades que él hace estaba sin la chamarrita. Porque no hacía tanto frío, según él. Después sale a comparecer ante los medios de comunicación y ahí aparece con la chamarrita. Por supuesto. Después cuando ahí le tomaron alguna fotografía, algunas señales. El periodista decía que se la tapaba incluso. Claro, como que se la tapaba porque...
Claro, que hay algunas dudas de si efectivamente no se dio cuenta, que es muy difícil. O sea, todo aquí, hasta yo, que menos me preocupo de la ropa, sabemos qué es lo que nos ponemos y cuál es la ropa, y que si voy a ir a una parte no puedo poner un mensaje o una consigna. Más si está de visita de paso por Chile. Exacto. El tipo sabía, o sea, se aguanta el frío nomás, pues se aguanta el frío, si ya está metido en ese tema. Y después se sacó esta chamarrita y la prensa le dijo, ¿puede ponérsela? Porque le queremos tomar una foto. Y el tipo ya dijo, ya, esta cuestión se desbordó. Claro, ahí está, mira. Y dijo, no me la voy a volver a poner, no me la voy a poner. Y de hecho ya la mandé de vuelta al avión. O sea, como, ahí dice, el mar de es de Bolivia. En el costado derecho de él dice Ministro de Defensa y en el izquierdo dice el mar es de Bolivia. Se va a tener el punto. Esta chamarrita apareció cuando apareció en las cámaras. Exactamente. Entonces ahí una infortunada coincidencia. Sí, el tema es que en este tipo y en la diplomacia internacional las coincidencias no existen. Exacto. Claro. Sí, él pidió las disculpas del caso de inmediato, Branco. Al tiro pidió las disculpas, pero no bastó, porque aparte fue una señal muy equívoca, Branco, te paso al tiro la pelota. Es una señal muy equívoca porque además quedó la sensación de que el gobierno boliviano efectivamente se estaba aprovechando del dolor y de la tragedia. Y eso terminó costándole en la noche, ayer por la noche. Y por eso reaccionó tan rápidamente el gobierno boliviano y lo destituyó, Blanco. Mira, tiró la piedra y después la recogió con la otra mano, porque recuerden que el presidente Evo Morales dijo, no, yo estoy ayudando porque la presidenta Bachelet en su primer gobierno nos ayudó. Pero acá hay un dato interesante, fíjate que ahora el ex ministro de Defensa de Bolivia justamente el fin de semana perdió la alcaldía por la ciudad de Santa Cruz. Sí. Y además, otro dato importante, él fue también embajador ante las Naciones Unidas para la organización del G77. Estamos hablando de una persona que sabe del tema de relaciones exteriores. Entonces, que haya sido sin querer, mira, nadie le cree. Estamos con un cientista política justamente con Philippe Werner Binder, ¿la chunté? Muy bien, Branco. Estamos riéndonos harto porque mucha gente en Twitter decía, devuélvela la botella de agua, pero llenas con agua de mar. En fin, ha salido un tema de chiste en internet acerca de este tema y te lo pregunto directamente. ¿Habrá sido una orden del presidente Evo Morales y después cuando le explotó la cara tiró su mano para atrás? Mira, primero que todo, buenos días. Hola, Felipe. Yo creo que especialmente esto responde a una estrategia comunicacional política de corte provocativo. Vale decir, el gobierno de Bolivia supone que su causa de reivindicación marítima es legítima y por eso lo extrapola a nuestra situación, digamos, a la situación del norte. Ahora, ¿tú crees que efectivamente si pensara que fuera tan legítima estaría haciendo todo este marketing? ¿De verdad ellos piensan que la Haya le va a dar la razón cuando tenemos el Tratado de 1904 firmado? La legitimidad tiene que ver con las demandas internas del país. Lo que pasa en La Haya se lo tenemos que dejar a esa institución y cómo se desenvuelve directamente. Felipe, es que sin embargo... Perdón, lo que pasa es que, Felipe, yo estoy de acuerdo contigo en que esa chamarrita con esa leyenda es tremendamente agresivo y provocativo. Nosotros le bajamos el perfil un poco porque estamos pensando en el dolor de la gente del norte más que en una chamarrita, pero de todas formas, ¿cómo podemos entender entonces, si tú dices que esto es algo articulado por el Estado boliviano, si lo sabían y todo, ¿cómo podemos entender su destitución después? Es como mostramos, provocamos, pero después nos desentendemos. Eso es lo interesante, se podría llamarse un error involuntario si querés. Mira. O es parte de la estrategia también. Al punto estratégico, claramente, se tira la piedra y después se retira, pero ¿qué es lo que queda? Finalmente el mensaje. Sí. Bolivia pone el mensaje, lo pone, digamos, mediáticamente. Pero perdón, si el presidente Evo Morales tiene nuevos planes para este exministro, ahí claramente sería una señal que esto fue una movida comunicacional que tenía una cosita guardada para el ministro. Bueno, eso lo tenemos que ver paulatinamente cómo se va. ¿Qué piensas tú? Yo prefiero reservarme y después ver qué va pasando, porque ahora eventualmente uno puede emitir ciertas opiniones y realmente no estamos ahí dándole el punto. Ahora, ¿fue bueno que donara agua a Bolivia? Porque esto empezó a levantarse la polémica apenas anunció. El agua tiene todo un significado también. Es toda una estrategia comunicacional. Porque en este tema de la demanda de La Haya, de verdad, Bolivia ha tenido un gran manejo internacional. Quiero saber tu opinión, Felipe. Quiero saber la opinión de Seba y de Branco, por supuesto, para la vuelta a esta pausa comercial. Vamos y volvemos. Una pausa y ya volvemos. Porque lo dieron de baja rapidito durante la noche. Oye, ¿no es más una pregunta que pongo? ¿No es más todavía provocadora aún? Porque ya, el hecho es agua. Sí. Para mí esto, y yo me voy a hacer responsable de mis palabras, para mí esto estaba planificado. ¿Cómo hay otro ministro al tiro? Al tiro tienen otro ministro listo ahí en la banca para salir. Y luego, además, es Copiapó.
No es cualquier lugar, ¿o no? Que claro, está al límite del límite demandado en el fondo por lo Pero ¿sabéis qué es lo que pasa, Ale? Porque yo no creo que haya sido algo preparado. ¿Por qué? Porque es muy grave para los asuntos internos, para la política interna de Bolivia, y le podemos preguntar después a nuestro invitado qué es lo que opina. Es muy duro hacer un cambio de ministro por un error o presentarlo de esa manera. Le genera muchos problemas más allá de lo que pasa en el ámbito exterior, que uno aquí estuvo bien. En la política interna le genera muchos problemas. Sí, pero en la política interna, pero finalmente el mensaje que entrega internacionalmente, que es lo que se han preocupado de una comunicación internacional bastante potente, de que el mar es de Bolivia, es satisfactorio finalmente a lo que ellos buscan. El problema es que se tiene que hacer cargo del error en lo interno, porque no todo es política exterior, también es política interior. ¿Felipe? Si eso le genera una debilidad o un margen en el cual un flanco en el cual lo puedan atacar los opositores, le puede generar un problema. Yo creo que el gobierno de Morales ha tenido alguna baja en el último tiempo. Branco, Felipe. El golpe perfecto hubiera sido efectivamente que no hubiera estado este problema y que Bolivia estuviera entregando solamente agua, ¿o no? La pregunta ¿es un error? Insisto, porque si nos ponemos a pensar, venimos a reivindicar nuestra causa al país donde estamos demandando la Corte Internacional, y nosotros ¿qué hacemos? Estamos criticando. Generalmente se genera este movimiento, estas críticas que ponen en la palestra el movimiento del pueblo chileno en contra de Bolivia. Entonces nos están jugando, podría ser una jugarreta para contrarrestar las fuerzas. Ahora, Felipe, en consecuencia... Pero lo primero que se dijo, como dice Felipe, es que efectivamente Chile había rechazado la ayuda de Bolivia. Y lo que Chile había hecho, según lo que acaba de contar Sebastián, es decirle a todos los países, denme unos días para ver cuál es el nivel de la catástrofe, qué se necesita, y yo les pido. Pero ¿qué se filtró en la prensa? Que Chile negó la ayuda de Bolivia, no de Perú, no de Argentina, no de Japón. El mensaje se hizo a través, en el caso de Bolivia, a través del cónsul. Entonces sale esto desde la prensa de Bolivia, porque el cónsul aparece diciendo al gobierno boliviano, oiga, no, así como a través de las embajadas o los distintos consulados se le dijo a las otras partes. Pero el único lugar donde fue noticia fue en Bolivia, ¿cachai? En Argentina no fue noticia, y en Japón tampoco fue noticia, y en los otros países. Pues hay una estrategia. Claro, ahora me gustaría preguntarle a Felipe desde su conocimiento, desde el análisis internacional, ¿cuánto podría repercutir o qué elementos se podrían sacar de esta acción en particular en La Haya? En La Haya se puede argumentar, oye, los bolivianos se pasaron de listos ante una tragedia y ante el dolor de la gente, o es un caso, una situación que para efectos del tribunal podría ser solamente irrelevante. A ver, primero que todo tenemos que entender que La Haya es una institución que funciona absolutamente independiente de todos los gobiernos o todos los agentes que pueden influir mediáticamente. Sin perjuicio de ello, el movimiento que genera el país, vale decir, puede ser la diplomacia pública o en términos más políticos, el soft power, también puede influir en cuanto a la generación de adherencia popular de las demandas de los respectivos países. La adherencia popular no tiene nada que ver el Haya, en el sentido que los jueces son totalmente imparciales, deberían ser. Deberían serlo, efectivamente. Sin perjuicio de ello, también es fundamental generar esta cohesión nacional. Justamente lo mencionaba recientemente, Bolivia, el gobierno especialmente de Evo Morales, sufrió un duro revés en las elecciones del pasado domingo. En consecuencia, es fundamental mantener a su pueblo cohesionado. ¿Y cómo lo hace? A través de la demanda boliviana, y eso es historia, o sea... Ya lo sabemos, es una dinámica que se repite una y otra vez, y hoy en día cae justo de lleno. Te compro la tesis solamente si no sacaba el ministro. Al sacar al ministro, esa tesis se dispara. Gracias, Branco. Gracias, Felipe. También un abrazo grande a los dos.